Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Después del vídeo de las 15 mejores actrices de la historia del cine, era evidente que hiciera el de los 15 mejores actores desde un punto de vista claramente mucho más objetivo que subjetivo. Los 15 actores o las 15 estrellas masculinas, se puede decir, sin temor a equivocarse, que son más actores que estrellas, aunque siempre se presenta la discrepancia de qué puede ser más estrella o actor, si pudo más realmente la estrella, el personaje de la estrella que en realidad el actor. Son 15 actores que realmente se puede decir que son prácticamente incomparables. Al igual que cuando he hecho la lista de las 15 mejores actrices, pues me ha llevado bastante estos días, pues tener que renunciar a tantos grandes actores, tantas grandes estrellas masculinas a través de la historia del cine, para que solo queden 15. Es decir, yo sé que estas listas, la verdad es que mucha gente puede echar de menos a sus actores, a sus actrices favoritas, pero claro, si yo escojo 15, pues tengo que quedarme con los que yo pienso claramente que pueden ser los 15 mejores. Desde un punto de vista más subjetivo, os tengo que decir, al igual que en el otro vídeo, que no son mis favoritos, son los que realmente yo pienso que son los mejores. Ya realizaré a lo mejor dentro de un tiempo lo que son para mí las 15 estrellas favoritas de la historia del cine, tanto masculinas como femeninas desde un punto de vista subjetivo, es decir, cuáles han sido los actores y las actrices que a mí más me han gustado. Los voy a englobar prácticamente en un vídeo, prácticamente los voy a mezclar en un popurrí. Porque a día de hoy yo, pues a lo largo de mi vida, pues sí que he sentido preferencia más en algunas épocas de mi vida, más por un actor, más por una actriz, pero se puede decir ahora, hoy en día, que no tengo tampoco un actor o una actriz favoritas, absolutamente. No se puede decir que diga, bueno, este actor me gusta más que el otro, o esta actriz más que el otro, porque sea mi favorito o mi favorita. Realmente mis gustos cinematográficos han variado mucho con el tiempo, a medida que pues a lo largo de mi vida pues he ido descubriendo más actores, actrices que han ido surgiendo, nuevos directores, interpretaciones, y claro, es muy difícil de discernirlo todo. Pero dentro de lo que son los actores, ya sin más dilación, vamos a pasar a este listado que ya os digo, funciona como en el anterior vídeo. Desde el número 15 hasta el número 1 voy a ir mencionándolos uno por uno y voy a hacer una pequeña y una breve reseña de cada uno de ellos y voy a justificar por qué yo creo que tienen que estar en esta lista. Vamos a empezar con el número 15, evidentemente. En el número 15 he puesto yo un actor que yo creo que dentro de los 15 que he puesto es prácticamente el único que ha elaborado la mayor parte de sus papeles como actor secundario. Pero es que este actor tenía que estar sí o sí en esta lista, porque ha sido tantas veces el número de papeles, el número de géneros que ha abarcado y el número de grandísimas interpretaciones que no podía dejar de estar en esta lista el inconmensurable actor de reparto por excelencia de la historia del cine. Y ese no es ni más ni menos que Walter Brennan. Walter Brennan, a día de hoy, se puede considerar ya no solo como uno de los grandes actores secundarios de la historia del cine, que lo es, para mí el mejor actor secundario, sino como uno de los grandes actores de todos los tiempos, ya que abarcó todos los géneros prácticamente desde el inicio de su carrera, si mal no recuerdo en los albores del cine sonoro, hasta finales de los años 60, si mal no recuerdo, 1969-70 aproximadamente. Prácticamente pues se puede decir que Walter Brennan empezó con la época gloriosa de Hollywood y abarcó absolutamente todos los géneros, pero en el género que Walter Brennan mucho más destacó fue en el género western, donde realmente realizó el grueso de su etapa más fructífera. Estuvo extraordinario en Pasión de los Fuertes, de John Ford, estuvo en Río Bravo junto con Howard Hawks, pero trabajó absolutamente con todos los directores más grandes de la época, con Howard Hawks, con William Wyler, con John Ford, con Anthony Mann, con Jean Negulesco, con Raúl Walsh, con Cecil B. DeMille. O sea, es que los abarcó absolutamente a todos, lleno además de interpretaciones en el que Walter Brennan parecía que era un actor del método, del Actors Studio, pero realmente no lo era. O sea, no era un actor del método, pero tenía una facilidad para transmutarse en esos papeles y lo hacía con una naturalidad tan asombrosa que se ganaba el cariño del público a la primera de cambio. Inolvidable fue el papel que hizo, por ejemplo, en Fort Bravo, como ese carcelero a la ayuda del sheriff que era John Wayne. Ese carcelero absolutamente tan, voy a decirlo así, tan desmedido,
tan cómico muchas veces, tan taciturno en otras secuencias, pero absolutamente inolvidable, con sus canciones, con su mirada, con esa mirada azul profundo que tenía. Walter Brennan tenía unos impresionantes ojos azules, que en pocas películas de color realmente se le pudo ver, pero su mirada transmitía mucho. Por ejemplo, en la película Pasión de los Fuertes, de John Ford, en el que hizo de villano, que era el padre de los hermanos Clanton, los que luego posteriormente se enfrentaron a Wyatt Earp y a Doc Holliday en el OK Corral, el primer plano en el que Walter Brennan sale en esta película, ya sabes que va a hacer un papel de villano, porque tiene una cara de malo, aunque él no lo quisiera, tiene una cara de malo, que además hace un papel absolutamente retorcido, tenebroso, malévolo y perverso. Pero es que no puedes hacerte la idea de que sea Walter Brennan, ese viejecito que le veíamos en las películas, como por ejemplo en Tierras Lejanas junto a James Stewart, haciendo evidentemente siempre casi a remolque de la estrella o del actor de turno, pero que en la mayoría de sus interpretaciones prácticamente pues fagocitaba, como yo siempre suelo decir, fagocitaba a la estrella de turno. Y Walter Brennan, cada vez que salía en pantalla, era pues prácticamente pues ese actor que todo el mundo quería. La mayoría de los papeles que hizo parece que era como un hombre más avejentado, pero realmente Walter Brennan lo dio absolutamente todo en el cine. Incluso ya en una de sus últimas películas, yo me acuerdo, para la Walt Disney, en una película llamada El abuelo está loco, si mal no recuerdo, con Robert Stevenson, el director más prolífico de la Disney, además haciendo o compartiendo cartel con los dos niños de Mary Poppins, que eran Matthew Garber y Karen Dotrice, exactamente los mismos niños de Mary Poppins, pero creo que prácticamente 2 años, uno o 2 años después de rodar la película con Robert Stevenson, volvieron a repetir, pero esta vez con el gran Walter Brennan. Era imposible que yo no dejara de meter a Walter Brennan en este listado. Este maravilloso actor secundario que tenía o tiene, para la historia del cine, 3 Oscar al mejor actor de reparto, porque fue el actor de reparto por excelencia de la historia de Hollywood. No habrá otro actor de reparto como Walter Brennan realmente. Tenía que estar en esta lista. Y he obviado y he omitido a muchísimos actores de gran calidad para que Walter Brennan estuviera aquí. Pero es que yo hago desde aquí una reivindicación a este grandísimo actor que tantas y tantas horas y en tantas maravillosas películas nos ha dado papeles absolutamente inolvidables. En el número 15, Walter Brennan. En el número 14, un actor que seguro que para muchos va a ser pues bastante desconocido. Realmente este actor pues tuvo su época gloriosa, su época dorada, en la etapa del expresionismo alemán, es decir, dentro del cine mudo. Y me estoy refiriendo al actor alemán Emil Jannings. Emil Jannings era un actor también que realmente era capaz de transmitirlo todo, como los grandes actores del cine mudo, con sus miradas, con sus poses y con sus gestos. Pero es que Emil Jannings tenía un aura especial. Todas sus interpretaciones parecía que transmitían fuego. Y además es que Emil Jannings estuvo absolutamente soberbio, sobre todo en aquellas películas que realizó con Friedrich Wilhelm Murnau para el expresionismo alemán. Tengo que comentar aquí en el canal Fausto, en el que él hace el papel de Mefistófeles, es decir, del diablo, que está constantemente retando al protagonista, a Fausto, para poder llevarle a su terreno, para aprovecharse de él. Pero es que el papel de Mefistófeles lo hizo además interpretándolo de una manera tan macabra, tan retorcida y absolutamente con una puesta en escena que yo no he visto prácticamente en ningún actor, haciendo ya no sea de diablo, no solo de demonio, de Mefistófeles como lo hace en esta película, sino de villano que absolutamente te da un miedo, te provoca un pavor y una desazón absolutamente extraordinarias. Emil Jannings era esa clase de actores, en este caso alemán, que lo hacía todo realmente bien. Estuvo espléndido no solo en Fausto, sino en otra película de Friedrich Wilhelm Murnau, pero en este caso ya no haciendo de villano, sino haciendo de héroe, en este caso de víctima. Y esa película se llama El último, de 1924. Otra película que, si queréis, todas estas del cine mudo, ya las reseñaré, porque realmente son absolutamente fabulosas. Friedrich Wilhelm Murnau es uno de los grandes actores de la historia del cine. Después de Ridley Scott, que es el director que ha ganado la encuesta, yo creo que uno de los que va a pasar también a la sección de grandes directores será Murnau, sin ningún género de dudas. Pero volviendo a Emil Jannings, tenéis que verle en la película El último, haciendo además un papel de un
de lo que es un, ¿cómo se llama esto? En los hoteles, los que están en la recepción, vamos, no en la recepción del hotel, haciendo de conserje del hotel prácticamente, y recogiendo pues lo que son las maletas de los inquilinos del hotel y todo esto. Pero claro, él lleva un uniforme. Pero cuando le cambian, en esta película, por así decirlo, le cambian de trabajo, que es un cambio a mejor, él realmente se viene abajo, se derrumba como personaje. Y esa pose de orgullo con el que llevaba el traje de conserje, de lo que era el hotel, realmente de conserje, del que lleva las maletas a los inquilinos del hotel, el que está subiendo, el que está ayudando, pues ese traje lo que hace es transmutarle la personalidad. Porque cuando se iba realmente a su casa, llevaba el uniforme del hotel. Y ese uniforme le daba como una gran categoría frente a los demás. Pero cuando le cambian de lo que es el uniforme a un traje de faena, completamente distinto al trabajo que tenía, la transformación que tiene Emil Jannings realmente de personalidad, en lo que se refiere a sus gestos y a sus miradas y a todo lo que ese mundo que se le viene abajo, es absolutamente encomiable. También estuvo extraordinario en una película donde dio la alternativa a Marlene Dietrich, en una película llamada El Ángel Azul, de Joseph von Sternberg, haciendo un papel de profesor que él vive solo, tiene una gran soledad, pero que se va pues a una especie de cabaret y donde conoce al personaje de Marlene Dietrich y se termina enamorando de ella. Pero claro, el personaje de Marlene Dietrich, que es una auténtica vampiresa, hace con él lo que le da la gana. Le engaña, se casa con él, pero le está como humillando constantemente. Bueno, no me acuerdo si se casaba o no con él ahora. Hace ya mucho tiempo que, y eso que tengo la película en DVD, pero le está humillando constantemente, haciendo que el dramatismo, todo eso, vaya minando la personalidad de ese profesor realmente que no tiene a nadie en el mundo. Y a medida que le va minando, vemos como el rostro de Emil Jannings se va deteriorando prácticamente. O sea, Emil Jannings era esa clase de actores de la vieja escuela que prácticamente lo dio todo en el cine. Sobre todo, yo os digo, en el cine mudo. Absolutamente perfectas eran sus interpretaciones. De Mefistófeles en Fausto, del portero del hotel, del conserje en el último, y sobre todo de ese profesor amargado en El Ángel Azul. Todas estas películas ya las iré reseñando con el tiempo para que vayáis daos cuenta de la calidad que tenía un actor como Emil Jannings. Y evidentemente para mí es el actor alemán mejor de todos los tiempos. La gran estrella del cine alemán, hoy en día pues prácticamente olvidada. Porque os estoy hablando de un actor que prácticamente tuvo su fuerte, su época gloriosa en el cine mudo. Pero es que Emil Jannings lo fue todo en el mundo de la interpretación. No podía dejar yo de meter a Emil Jannings en este listado, porque era un actor que con la interpretación, es decir, con sus gestos, con sus miradas dentro del cine mudo, lo dio todo. Se puede decir sin temor a equivocarse que fue prácticamente el mejor actor de cine mudo de todos los tiempos. En el número 14, Emil Jannings. En el número 13, pues un personaje, mejor dicho, bueno sí, puede decirse que casi era un personaje. Porque yo creo que este actor, o esta estrella, yo creo que dormía con las pistolas y el sombrero puesto durante toda su vida. En este número, en el número 13, pues un actor que los que le conocemos todos. Fue denominado el Duque en el cine. Y es uno de esos actores también que son absolutamente irrepetibles. Un actor que empezó en el western y terminó pues prácticamente en el western. Evidentemente estoy hablando del inconmensurable y maravilloso Mario Michael Morrison. Y dices, bueno, ¿quién es ese? Pues no es otro que John Wayne. Lo que pasa es que Mario Michael Morrison era su nombre auténtico, su nombre verdadero. Y al llamarse como yo, pues evidentemente se me ha quedado ya en la mente el nombre que tenía, que era su auténtico nombre. John Wayne fue también otra de las grandes estrellas del cine de todos los tiempos. Es decir, ¿quién no conoce un papel como el de Ethan Edwards en Centauros del Desierto? Un papel y una interpretación imitada hasta la saciedad. Incluso se puede decir que su gran sucesor, que ha sido Clint Eastwood, también le imita en numerosos films. En El Jinete Pálido, reseña que yo subí hasta aquí hace poquito, en Sin Perdón, es que prácticamente se puede decir que Clint Eastwood es el hijo putativo de John Wayne.
Lo que pasa es que a mí me hubiera gustado que estos dos hubieran estado en una película, los dos juntos, pero creo que no pudo ser, haciendo los dos de grandes americanos, de grandes vaqueros realmente, como eran ellos. John Wayne, pues, ¿qué os puedo decir de John Wayne? Que seguramente ya no sabréis. Es un actor que no necesita presentación. De todas las maravillosas interpretaciones, se puede decir que el de Valor de Ley fue una de las más sobresalientes, pero no la mejor. Pero fue el que le valió el premio de la Academia, que ya tenía ganado de calle debido a la acumulación de fantásticos personajes que John Wayne hizo. Pero John Wayne no solo estuvo en el western, que fue realmente el género donde cuajó prácticamente desde La Diligencia, Centauros del Desierto, El hombre que mató a Liberty Balance, Río Bravo, Río Rojo, El Gran McLintock. También fraguó mucho en las películas de aventuras. Es decir, fue un actor que estuvo a las órdenes muchísimo tiempo de su amigo John Ford, pero que se forjó con el mejor director. Y claro, John Wayne ya, pues de la gran cantidad de películas que hizo, pues se puede decir que se convirtió en un maestro de la interpretación. Es decir, John Wayne no hacía falta, al igual que Walter Brennan, al igual que tantos otros actores en la historia del cine, no hacía falta que se esforzara en su interpretación o que se metiera de lleno en el personaje, ya que con sus solos gestos y miradas y con su presencia física ya lo daba absolutamente todo. Es decir, es ese actor en el que todos los ojos iban a él cuando aparecía en una película. Y eso para un actor, para una estrella de cine, tanto para un actor como para una actriz, lo significaba absolutamente todo. Fue prácticamente pues el actor más querido del cine de todos los tiempos en numerosas encuestas que yo he visto, ya no en internet sino en revistas especializadas. Pero es que claro, John Wayne es como ese icono norteamericano que siempre estaba presente en todas las películas y que representaba los valores ya no solo de una nación como Estados Unidos, sino los valores realmente y los códigos de honor de cualquier hombre. Es decir, todos sus papeles tenían una cantidad de honor, de pundonor, de virilidad, de presencia, de puesta en escena como prácticamente ningún autor-actor ha sabido dar en la historia del cine. Es uno de los actores más prolíficos de todos los tiempos. Ya os digo que, además de la gran cantidad de westerns que hizo, también estuvo en otras películas de otros géneros, pero evidentemente el western fue donde más fraguó y nos dio unas interpretaciones tan magníficas que ya os digo, como os he dicho anteriormente, sus personajes, interpretados por él, han sido imitados una y mil veces, pero siempre el original es el que permanece. Siempre John Wayne será ese vaquero, realmente con un pasado absolutamente desconocido, y que ese pasado lo ha sabido ocultar en sus gestos y en sus miradas y en sus poses a la manera de abordar todos y cada uno de los papeles que ha tenido. Ha sido un actor misterioso, un actor pormenorizado. Misterioso me refiero a la hora de abordar sus papeles y verlos en la gran pantalla. Da muchas ganas de ver Centauros del Desierto y meterse en la película y decir, bueno, ¿qué ha sido de ti tantos años que realmente tu familia te ha estado esperando? Es realmente John Wayne, el hombre que mató a Liberty Balance, la leyenda del viejo Hollywood, es decir, ese Hollywood del western que representaba el hombre que mató a Liberty Balance de manera crepuscular. Cuando al principio de la película le vemos prácticamente como Ramson Stoddard, James Stewart, llega y ve al personaje de John Wayne de Liberty Balance 2, de Tom Donovan, en lo que es el sarcófago, en el sepulcro donde lo van a enterrar, se puede decir que están enterrando al personaje que representaba el viejo western, de ahí que fuera un western crepuscular. Pero es que John Wayne, cuando falleció, ya en los años 80, se puede decir que una parte, un alma de Hollywood desapareció por completo, porque él simbolizaba ese Hollywood dorado dentro del western, que es el género por antonomasia. Y si el western es el género por antonomasia de la historia del cine, John Wayne simboliza realmente el personaje capital de lo que es el western. En el número 13 no podía estar otro más que John Wayne. En el número 12, aquí ya vamos entrando ya en materia importante porque ya, aunque el resto también lo han sido, pero en el número 12 ya nos metemos dentro de los actores ya de una categoría ya superlativa. Y
dado el gran número de actores de una gran calidad en la historia del cine, esto ya ha sido muy difícil poder seleccionar a estos 12 que os voy a ir nombrando a partir de ahora. En el número 12, el que fue pareja de Katharine Hepburn durante mucho tiempo, su amante. Pero es que además, si Katharine Hepburn era la mejor actriz de la historia del cine, yo creo que eso poca gente lo duda, por lo menos yo es lo que lo creo, se puede decir que su pareja, no evidentemente su marido, sino para su pareja sentimental, el amor de su vida, también fue uno de los actores más importantes de la historia del cine. Estoy hablando del incombustible Spencer Tracy. Spencer Tracy fue otro actor que además de Katharine Hepburn, siguió con Katharine Hepburn, digamos, una línea muy paralela en lo que a carreras cinematográficas se refiere. Se conocieron de bien jovencitos, pero realizaron muchísimas grandes películas juntos, como os dije en el vídeo anterior, Adivina quién viene esta noche, La costilla de Adán, La impetuosa, por mencionaros algunas, esas son las que yo tengo, evidentemente. También hay otras tantas más, pero es que Spencer Tracy también luego de manera individual fue un actor absolutamente extraordinario. Os hablé de él también, por ejemplo, como actor secundario en la película San Francisco, que yo reseñé hace muy poquito tiempo, pero fue un actor que ganó 2 estatuillas por 2 papeles que yo diría que son inconmensurables y son algunos de los mejores que ningún actor ha podido realizar en la historia. Sobre todo en uno de ellos que fue Capitanes Intrépidos, con el director Victor Fleming. En Capitanes Intrépidos, si no habéis visto la película Capitanes Intrépidos, sacar los Kleenex o los pañuelos porque os va a hacer llorar Spencer Tracy como ningún actor os lo ha hecho llorar prácticamente en la historia del cine. Muy brevemente, es la historia de un niño, interpretado por Freddie Bartholomew, que se mete dentro de para huir, es un niño rico que se mete dentro de un barco, pretende huir de la congestión de su padre, que le está pues apabullando constantemente. Y claro, pues en este barco se puede decir que va a vivir pues una vida completamente distinta a la que lleva como niño rico. Y que conoce a un pescador portugués, pero en este caso no es Anthony Quinn, que es Spencer Tracy, llamado Manuel. Atención al papel de Spencer Tracy en esta película, porque la interpretación de Manuel es como esa especie como de ángel de la guarda del niño. Y le va forjando al niño en una serie de experiencias de la vida que ver Capitanes Intrépidos hoy en día es como ponérsela a vuestros hijos y que vayan aprendiendo de la misma vida. Porque todas las lecciones que le va dando Manuel al personaje que interpreta Freddie Bartholomew son absolutamente lecciones de vida. Lecciones de cómo ser humilde, de cómo comportarse, de cómo convivir con los demás. Hay tantos niños ahora que necesitarían realmente una lección de vida. Pero es que el personaje interpretado por Spencer Tracy, el pescador Manuel, tendrá un trágico final. Evidentemente no os lo voy a contar, pero que se convertirá como en esa especie de persona que cuando tú termines de ver Capitanes Intrépidos no podrás olvidar nunca la interpretación de Spencer Tracy. Fue galardonado por el Oscar a la mejor interpretación masculina. Ese fue el papel por el que a mí Spencer Tracy me convenció de que es uno de los mejores actores de la historia del cine. Spencer Tracy era en las películas ese personaje que siempre tenía cierta aura de bondad, pero que era realmente la mente, o era, ¿cómo os diría yo?, como la conciencia del personaje principal, pero que también hizo, evidentemente, de protagonista. También estuvo espléndido con Mickey Rooney en la película Forja de Hombres. Esta película, tengo yo que comentarla también dentro de poco, es una de las que está en mi sección de cine con mayúsculas, en las que hace también el papel de un cura, si mal no recuerdo, también como en San Francisco, y que también tiene que ir fraguando o moldeando a una serie de personajes que son más niños. En este caso, Mickey Rooney, que es uno de ellos. También es otro personaje inolvidable, pero también estuvo extraordinario como ese gran juez en la película de Stanley Kramer, Vencedores o Vencidos. También estuvo extraordinario en una película de Jon Sturges llamada Conspiración de Silencio. Es que Spencer Tracy es de esos que también, al igual que Walter Brennan, al igual que John Wayne, no tenía mal papel. Dices, es que no hay película en la que Spencer Tracy no esté perfecto. Es más, se dijo en mucho tiempo que Katharine Hepburn y Spencer Tracy eran el mejor actor y la mejor actriz del cine. Eran los mejores dentro de lo que es la interpretación tanto masculina como femenina. Y prácticamente yo puedo decir que estoy muy de acuerdo con esa aseveración. Spencer Tracy es otro de los grandes puntales
del cine de todos los tiempos. Es un actor que también, pues, que te caía bien. No tenía el físico de gran estrella, porque realmente Spencer Tracy no era ni demasiado alto, ni demasiado guapo, ni demasiado varonil, pero es que con su sola interpretación, con la bondad, con el aura que disparaba, que tenía su interpretación, realmente te ganaba. Spencer Tracy era un grande. En el número 12, Spencer Tracy. En el número 11, un actor que prácticamente se puede decir que fue descubierto por Billy Wilder, ya, pues se puede decir que ya casi pertenece y no pertenece al Star System, pero que él quería ser un actor más dramático, hizo papeles dramáticos, pero se convirtió en un gigantesco cómico. Sobre todo a las órdenes de ese grandísimo director llamado Billy Wilder, de que en 1959 le impusieron a Billy Wilder, a este actor. Billy Wilder no tenía mucha esperanza de sacar nada de este muchacho, pero que se convirtió en dueño y señor de la película. La película fue Con faldas y a lo loco, y el actor no es otro que Jack Lemmon. Jack Lemmon es al mundo de la comedia y al mundo del cine en general, dentro de los años 60 y de los años 70, pues prácticamente uno de los puntales indiscutibles. Jack Lemmon, dentro del mundo de la comedia, fue pues uno de los mejores cómicos que ha dado Hollywood, con diferencia. Prácticamente yo puedo decir que junto a Peter Sellers, aunque bueno, Peter Sellers era británico, Jack Lemmon era estadounidense, pero junto a otros grandes incluso del cine mudo como Charles Chaplin, como Harold Lloyd, y luego después en el cine sonoro como Groucho Marx o como Woody Allen, es uno de los grandes cómicos que ha dado Hollywood. Es decir, ver una película de Jack Lemmon, ya no El apartamento porque era una tragicomedia, pero ver otras comedias de Jack Lemmon, también dirigidas por Billy Wilder como Primera Plana, o ver por ejemplo ¿Qué fue? O cómo era esta película también de Billy Wilder en el 1972, que era ¿Qué ocurrió? Ya me acuerdo. ¿Qué ocurrió entre mi padre y tu madre? Cuyo título original era Avanti. Era realmente una declaración de intenciones de lo que era realmente un cómico. Un cómico de los pies a la cabeza. Que luego no ganó un Oscar al mejor actor principal en su vida, aunque lo tendría que haber ganado por El apartamento, pero que lo hizo por una película no demasiado, bueno, en el que estuvo estupendo, pero no era una de sus mejores interpretaciones. Era, si mal no recuerdo, Escala en Hawái, junto con Tony Curtis y junto con Cary Grant. Pero realmente Jack Lemmon, donde estuvo extraordinario, fue siempre en la comedia. Pero es que realizar papeles cómicos en el mundo del cine es muy complicado, muy difícil. Pero es que Jack Lemmon, con sus gestos, ya es que te reías. Es que Con faldas y a lo loco, es que iba a estar como complemento de Tony Curtis y de Marilyn Monroe, y es que acaba por convertirse en el dueño y señor de la película. Es suya esa última frase al final de la película diciendo, no lo entiendes, soy un hombre. Y ese gesto, cuando le dice el otro, bueno, nadie es perfecto, el gesto que pone, es que los gestos que tenía Jack Lemmon no los ha tenido ningún actor en la historia del cine. Es que Jack Lemmon era el clásico cómico, era el clásico, digamos el clásico actor norteamericano de comedia. Era una especie, como diría yo, como de Tom Hanks en la actualidad, que con solo verle y él poner unos gestos ya te reías, ya te caías simpático. Era como el vecino de al lado. Es decir, era un actor tan accesible en todas sus películas que realmente tenías que verle en toda su magnitud. Estuvo espléndido en muchísimas películas, su filmografía está plagadísima de éxitos, pero realmente con Billy Wilder fue donde realmente se le descubrió. Y el personaje tragicómico, a veces trágico, evidentemente de El apartamento, pues le marcó, y marcó la historia del cine. Jack Lemmon se puede decir que en 1960 marcó a la historia del cine. Ya lo había hecho en el 59 con Faldas y a lo loco. En el número 11, evidentemente yo no puedo dejar de poner a Jack Lemmon. En el número 10, otro actor, pues prácticamente que se le puede definir como, con permiso de John Wayne, el actor favorito de John Ford. Y esto hay que decirlo porque John Ford dijo de él que el cine era este actor caminando. O sea, así directamente. Estoy hablando evidentemente del maravilloso, extraordinario y magnífico Henry Fonda. En el número 10, Henry Fonda. Henry Fonda pertenecía pues como a esa familia de grandes estrellas que luego dio a Jane Fonda,
a Peter Fonda. Es decir, estaba lleno, es decir, los hijos de Henry Fonda también fueron grandísimos actores. Jane Fonda pues es ganadora de también varios premios de la Academia, Peter Fonda menos, pero Henry Fonda se puede decir que era el gran patriarca y el mejor actor de todos ellos. Henry Fonda era, ¿cómo os diría yo? Yo a Henry Fonda le definiría como ese señor siempre serio en sus películas, pero capaz de transmitírtelo todo, ya no solo con gesto o con la mirada. Eso ya, digamos, se puede decir que es un tópico para otros actores. Eso ya Henry Fonda ya lo tenía muy trillado. Sino que con sus palabras y con su tono de voz, absolutamente tan preponderante, en toda su filmografía, en todos sus papeles, se hacía dueño y señor de todas las películas. John Ford le exprimió, pues prácticamente como nadie, en un drama llamado Las uvas de la ira en 1940. Película que yo queda pendiente aquí de reseñar en el canal, porque es una película que yo, de la que os he hablado ya en multitud de ocasiones, pero que realmente merecería la pena reseñar porque es una auténtica, absoluta maravilla, sin lugar a dudas, y una de las mejores de su director, en donde interpreta a un personaje que sale de la cárcel y se encuentra pues con toda la gran crisis económica en Estados Unidos. Se ha encontrado con que su familia ha perdido sus tierras, está a punto de perder sus tierras, y con una gran epopeya, como una gran road movie a través de todo Estados Unidos, pues buscando trabajo. Pero es que son suyo ese monólogo final de la película, en el que él no está mirando a la cámara, sino que mira al infinito, y donde te demuestra que Henry Fonda es uno de los grandes, diciendo: aquellas partes o aquellas zonas del país, o allí donde haya pobreza, o que haya injusticias, o que haya desvalidos, allí estaré yo. Cuando se está despidiendo de Jane Darwin, de su madre en la ficción, en la película, en Las uvas de la ira, allí donde haya desvalidos, allí donde la gente pase hambre, allí donde haya pobreza, allí estaré yo. Como si él quisiera ser como un fantasma, un ente completamente omnipresente, y que representase, pues digamos, la justicia de los oprimidos realmente. Henry Fonda también tuvo miles de papeles realmente absolutamente memorables. Estuvo extraordinario en 12 hombres sin piedad de Sidney Lumet, la primera película de Sidney Lumet, haciendo, digamos, la voz, dando voz a las conciencias de todo ese grupo que conformaban el jurado de esta maravillosa obra maestra. Estuvo primoroso haciendo de Wyatt Earp en Pasión de los Fuertes, el mejor Wyatt Earp de la historia del cine, evidentemente con permiso del resto de los que hayan interpretado a este famoso personaje de la historia de Estados Unidos. O sea, Henry Fonda estuvo maravilloso en todas las películas que realizó, incluso en la última, junto a Katharine Hepburn, llamada En el estanque dorado, en el que ya estaba muy mayorcito, prácticamente falleció, yo creo que no llegó a ver el estreno del estanque dorado, Henry Fonda, pero que nos dio unas interpretaciones no magistrales. Lo siguiente: Henry Fonda era el prototipo no de estrella solo, sino de actor, de hombre elegante, de hombre serio, de hombre sinceramente varonil. Henry Fonda era ese hombre al que todos nos hemos querido identificar o parecer alguna vez, porque lo encarnaba absolutamente todo dentro del género masculino. Henry Fonda fue un grandísimo actor, ya no solo una gran estrella, un grandísimo actor. O sea, cualquier película interpretada por él ganaba muchos enteros, y se ganaba el calificativo de obra maestra solo por tener a Henry Fonda de protagonista. Estuvo además también, no solo en papeles serios, sino también cómicos, por ejemplo una película llamada Las tres caras de Eva, junto a Barbara Stanwyck, haciendo un papel de cómico, prácticamente como de hombre que se deja manejar por el papel que hizo Barbara Stanwyck, evidentemente enamoradísimo de la protagonista. Henry Fonda lo dio absolutamente todo también en la historia del cine. Es que podría estar Henry Fonda perfectamente el primero del ranking, pero es que todos los actores que he seleccionado para este ranking es que son todos maravillosos. En el número 10, Henry Fonda. En el número 9, pues uno de los poquitos, por no decir casi el único actor contemporáneo. Lo que pasa es que es un actor que, dada su calidad interpretativa, si hubiese el estado, yo creo que él le hubiese gustado mucho más estar en el Hollywood clásico que en el Hollywood actual, que se ha retirado varias veces, que ha vuelto varias veces para interpretar papeles, pero muy contaditos con los dedos. Pero no es un actor que tenga una filmografía extensa, tan grande como puedan tener John Wayne, Spencer Tracy o Henry Fonda, hasta ahora mencionados. Se puede decir que tiene una filmografía más escogida, pero sus interpretaciones son absolutamente maravillosas. Daniel Day-Lewis, el número 9, es
actualmente el mejor actor contemporáneo se puede decir que hay o que ha habido en Hollywood. No me estoy refiriendo a otros actores ya un poco ya más mayores como Al Pacino, Dustin Hoffman. Se puede decir que ellos son de otra generación. Pero de su generación se puede decir que prácticamente desde los años 90 o desde los años 80 hasta ahora no ha habido ningún mejor actor o no ha habido ningún mejor papel que haya interpretado mejor que Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis, también ganador de 3 Oscars de la Academia, si mal no recuerdo, por Mi pie izquierdo, por Lincoln de Steven Spielberg, que fue uno de los papeles por el que salió de su retiro voluntario para volver a meterse de lleno en lo que es el mundo de la cinematografía, el mundo de Hollywood. Y el tercero, si mal no recuerdo, fue por Pozos, creo que fue por Pozos de Ambición. Sí, creo que fue por Pozos de Ambición. Porque es que si no le dan el Oscar por Pozos de Ambición al Daniel Day-Lewis, yo abro una ventana y me tiro. O sea, directamente ese papel tan absolutamente maravilloso. Pero es que Daniel Day-Lewis es un actor camaleónico. Realmente era capaz de transformarse, como los grandes actores, en cualquier papel. Son suyos realmente, por ejemplo, esos andares que tiene en mi película favorita, En la Edad de la Inocencia, haciendo, evidentemente, como de personaje victoriano. En Estados Unidos, pero dentro de una época, se puede decir que victoriana. Son suyos esos gestos melancólicos y absolutamente de terror, de pavor, en la última cena que tiene con el personaje de Michelle Pfeiffer en esta película. Esa mirada tan sumamente llena de ambición y de avaricia en la película Pozos de Ambición, evidentemente. También esa mirada asesina que tiene en Guns of New York. O sea, es que Daniel Day-Lewis se ha convertido en tantísimos papeles tan diferentes los unos a los otros, pero le ha aportado siempre a sus papeles una pasión que yo pocas veces he visto realmente en un actor. O sea, estuvo fantástico, se lo tomó tan en serio en El último mohicano, que fue la película donde yo le descubrí, película del año 92, la mejor versión del Último mohicano que ha habido. Que ahí es donde yo descubrí a un actor realmente formidable, que lo daba absolutamente todo por sus papeles. Y sobre todo también en las películas de Paul Thomas Anderson, en la última que hizo, en la del Hilo Invisible, cuya transformación psicológica pues realmente es impresionante. Estuvo a punto de hacer del profesor Moriarty en la película de Guy Ritchie, en las películas de Sherlock Holmes. La verdad es que hubiera estado formidable de Moriarty. O sea, a mí me hubiera encantado ese papel de personaje incluso más inteligente, si cabe, que Sherlock Holmes, que luego lo terminó haciendo otro actor, pero que realmente no le dio mucho peso específico al personaje, pero yo creo que le pegaba muchísimo el papel de Moriarty. Pero realmente hay que decir que Daniel Day-Lewis es el mejor actor dentro de lo que han sido los 20, 30 últimos años. O los mejores papeles los ha hecho él. También han sido muy buenos, muy brillantes, evidentemente, pues actores, como os diría yo, como Russell Crowe, como Leonardo DiCaprio, que está convirtiéndose en un gran actor, como Liam Neeson. Pero es que Daniel Day-Lewis, su interpretación, allá en donde estuviese Daniel Day-Lewis, era como en las viejas estrellas del Star System. Donde está Daniel Day-Lewis, ahí, en esa película donde estaba este actor, prácticamente elevaba la película a una gran categoría. Hoy en día, pues prácticamente ya está, pues desde el 2017 que hizo El Hilo Invisible, pues ya está prácticamente retirado. Ya no hace ninguna película, pero es una lástima. Aunque yo puedo comprender hasta cierto punto por qué Daniel Day-Lewis, y sin hasta cierto punto, puedo comprender enteramente por qué Daniel Day-Lewis no quiere hacer a día de hoy ya papeles en Hollywood. Porque hoy en día Hollywood ya no es Hollywood, es una decadencia. Pero Daniel Day-Lewis nos ha dado los mejores papeles de los últimos años. Eso sin la más mínima duda. Daniel Day-Lewis en el número 9. En el número 8, un actor también muy todoterreno, que además en 1955 se pasó a la dirección. Dirigió solo una película, pero realmente esa película se puede decir que es una de las más hermosas de la historia del cine. Yo estoy deseando aquí comentarla en el canal, en mi sección Cine con mayúsculas, porque es una obra maestra del cine. La película más hermosa de la historia, se puede decir. Podría haber estado en mi ranking de las 12 mejores películas de la historia del cine. Os estoy hablando, en el número 8, del actor Charles Laughton. Charles Laughton, dentro de lo que es prácticamente el cine, se puede decir que también es un actor que hizo de todo y todo perfecto.
Yo le recuerdo, hombre, por múltiples papeles, estuvo en Espartaco de Stanley Kubrick, estuvo maravilloso, como ese abogado cascarrabias en Testigo de Cargo, de Billy Wilder, pero por el papel que yo le recuerdo es por una película inolvidable junto a Maureen O'Hara, llamada Esta tierra es mía, dirigida por el director francés Jean Renoir. En Esta tierra es mía, el monólogo final que tiene Charles Laughton antes de ser ajusticiado, entre comillas, es realmente de quitarse el sombrero. Es sinceramente el mejor monólogo de la historia del cine. Esta tierra es mía es una obra maestra inconmensurable en la que él repitió papel junto con Maureen O'Hara, es decir, él estuvo con Maureen O'Hara, a la que él prácticamente se puede decir que presentó o que dio la alternativa en 1939 en una película de Alfred Hitchcock llamada La Posada de Jamaica. Una película, yo creo que prácticamente olvidada dentro de lo que es la filmografía de Alfred Hitchcock, pero que yo la menciono aquí porque fue la primera película de Maureen O'Hara, y en el que Charles Laughton no estuvo realmente muy bien. Pero es que Charles Laughton se puede decir que lo dio mucho más en el teatro que en el cine. Pero es que lo que hizo en el cine fue absolutamente papeles que rayaban también la perfección. El papel de Espartaco, en la película Espartaco que hace, está fantástico, dando además la réplica a Laurence Olivier. Con un actor, Laurence Olivier, con el que se llevaba fatal, se llevaban a matar, porque ellos dos eran dos grandes actores de las tablas británicas, es decir, del teatro británico. Y no se llevaban bien porque tenían modos de interpretar bastante diferentes, pero ellos dos eran sensacionales. Pero dentro de lo que son las tablas del teatro, se puede decir que esa rivalidad la llevaron al cine. Y durante el rodaje de Espartaco de Kubrick, se llevaron a matar. Se puede decir que Stanley Kubrick pues prácticamente no les hizo ni caso. Porque Stanley Kubrick ya tenía sus más y sus menos con Kirk Douglas, que era el productor y actor principal y protagonista, evidentemente. Pero Charles Laughton es ese actor también que, no teniendo un físico especial, no siendo guapo, no siendo alto, era bajito, era regordete, la verdad es que en sus papeles te transmitía paz, te transmitía tranquilidad, te transmitía un modo de ver los personajes en el que prácticamente se metía de lleno en ellos, es decir, se transformaba enteramente. En Testigo de Cargo estuvo absolutamente sensacional, y también en otros grandes títulos como en Esmeralda la Cíngara, haciendo de Quasimodo, atención de cómo interpreta Quasimodo, el mejor Quasimodo que ha habido evidentemente después de Lon Chaney, porque es que su capacidad de transformación, ya os digo, que todo gran actor tenía que tener. Lo tenía absolutamente todo Charles Laughton, y ya os digo que en 1955, aquí es donde empezó su decadencia como actor, pero debido al fracaso que tuvo como director al dirigir La Noche del Cazador. Además, película que él creía estar destinada a ser un gran éxito porque tuvo entre sus filas a Robert Mitchum. Pero que el gran fracaso que supuso La Noche del Cazador, película muy incomprendida, pero hoy en día convertida en pieza de culto por todos los cinéfilos, si todos sois cinéfilos, pero no tenéis en vuestra biblioteca La Noche del Cazador, no sois cinéfilos. Bueno, esto es una pequeña broma mía, pero tengo que decir que La Noche del Cazador es una pieza para ver y para degustar. Para ver y para degustar. En la que Charles Laughton es el director. Charles Laughton también dirigió a lo largo de su vida también incluso obras de teatro. Pero se le conoce evidentemente mucho más en Inglaterra, se le conoció como actor de teatro que como actor de cine. Pero es que como actor de cine también él era realmente extraordinario. En el número 8, Charles Laughton. En el número 7, pues el que acabo prácticamente de mencionar, que era su gran rival. Pero es que claro, en esta lista también tenía que estar. En el número 7, Sir Laurence Olivier. Prácticamente se le conoce como el gran autor, o mejor dicho, el gran adaptador de las novelas de Shakespeare, tanto en el teatro como en el cine. Estuvo extraordinario en Hamlet, por el que recibió el Oscar al mejor actor y además a la mejor película. Pero también dirigió y protagonizó, si mal no recuerdo, Ricardo III. Pero es que Laurence Olivier es que también ha estado perfecto en todos los papeles que ha realizado. Se puede decir que Laurence Olivier, Alec Guinness y Charles Laughton es ese trío perfecto de actores británicos cuyas interpretaciones son perfectas. O sea, no se puede decir que estos actores tuviesen un mal papel. Laurence Olivier estuvo realmente extraordinario en multitud de papeles. Se puede decir que
En muchísimos de ellos está destacable, por no decir en todos. En Rebecca, de 1940, de Alfred Hitchcock, junto con Joan Fontaine y con Judith Anderson. Estuvo también extraordinario en La huella, de Joseph Mankiewicz, otro gran dramaturgo, como Laurence Olivier, dando prácticamente la réplica a Michael Caine. Bueno, Michael Caine ya era conocido, pero aquí es donde Michael Caine se le vio por primera vez como el gigantesco actor que también era. En el que Michael Caine prácticamente está en un duelo interpretativo de tú a tú. Aunque claro, ya en los años 70 Laurence Olivier ya estaba un poco más de capa caída. Hace poco yo os mencioné su interpretación en Drácula de John Badham junto a Frank Langella, donde hace un papel puede que excesivamente, digamos, contenido. Pero es que Laurence Olivier es que tuvo unas interpretaciones fastuosas. En Cumbres borrascosas, junto a Merle Oberon, dirigida por William Wyler, una interpretación contundente donde vemos a un Laurence Olivier prácticamente en su salsa. Todos los actores prácticamente que venían del teatro inglés, se puede decir que han realizado las mejores interpretaciones prácticamente de la historia del cine. Es decir, ser actor de teatro inglés y haber triunfado, y además con Shakespeare, directamente te abre las puertas de Hollywood. O sea, las puertas de Hollywood y por la puerta grande. O sea, Laurence Olivier fue otro de los grandes, otro de los gigantescos y maravillosos actores pues de la historia del cine. Prácticamente se puede decir que sus interpretaciones rozan la perfección, pero evidentemente desde cualquier punto de vista. Laurence Olivier se puede decir que no tenía, digamos, papel malo. Y en el número 6, al actor que os voy a mencionar, que acabo de mencionar. En el número 6, Obi-Wan Kenobi no. Sir Alec Guinness, pero es una broma. Sir Alec Guinness. ¿Quién no conoce a Sir Alec Guinness? Evidentemente todos le conocemos por ser el Obi-Wan Kenobi original de la trilogía de la Guerra de las Galaxias. Pero es que cuando hizo de Obi-Wan, Alec Guinness tenía una serie de papeles todos realmente de extraordinarios para arriba. Estuvo espléndido, gigantesco, maravilloso, portentoso. Y todos los calificativos que podáis pensar en Lawrence de Arabia. El papel de Príncipe Faisal, cómo lo interpreta Alec Guinness, con ese porte que tiene, es que ningún otro actor podría haberlo hecho mejor. Estuvo extraordinario también, perdiendo la razón y absolutamente contenido y extraordinariamente loco, maravilloso en El puente sobre el río Kwai, por el que ganó evidentemente la estatuilla. No le podría quitar ningún otro actor la estatuilla a Alec Guinness. Pero es que Alec Guinness también era un extraordinario cómico. ¿Quién no recuerda al mayordomo Benson Señora en Un cadáver a los postres? Ese mayordomo ciego de la película que tenía este maravilloso elenco protagonista donde estaban también otro maravilloso actor inglés que era David Niven, la británica maravillosa Maggie Smith, donde también estuvo James Coco, donde estuvo Eileen Brennan, donde estuvo Peter Sellers, donde estuvo Elsa Lanchester, la mujer de Charles Lawton. Es decir, pero es que cuando sale Alec Guinness como Benson Señora, es que se lleva la palma de todo. Alec Guinness como ese mayordomo ciego, absolutamente hilarante. También estuvo fantásticamente cómico en una película llamada El Quinteto de la Muerte, en donde un grupo de, digamos, de ladrones, músicos, se van a una pequeña, ¿cómo os diría yo? A una pequeña casita con una anciana, en donde pues ahí se quedan resguardados para que no les descubran el dinero, el robo, no sé qué. Y cómo la anciana se va deshaciendo de todos ellos uno detrás del otro. Pero es que Alec Guinness, la caracterización que tiene Alec Guinness, física y psicológica, es realmente absolutamente extraordinaria. O sea, es que era un actor tan maravilloso, todoterreno, que es que lo podía interpretar todo. También estuvo maravilloso en 8 sentencias de muerte, que era una película que empezó siendo una obra de teatro. Pero es que esa película está protagonizada por un actor, hoy ya olvidado, llamado Dennis Price. Pero es que Alec Guinness hace en esta película, atención, 8 papeles diferentes. 8. Y todos además con su acento particular, con sus voces, con un maquillaje evidentemente adaptado. Que es que dices, Alec Guinness es el mejor actor de la historia del cine.
para mí le queda poco para serlo, pero es que estuvo extraordinario en todo ellos. Fijaos que los tres, perdón, si os fijáis, he dicho en el número 6 a Alec Guinness, pero es que teníamos a Laurence Olivier, a Charles Naughton y a Daniel Day-Lewis, todos ellos británicos. Pero es que los actores británicos prácticamente han sido los mejores de la historia del cine. Para mí se puede decir que Alec Guinness solo tiene uno que le supera, y es otro de los que voy a mencionar a continuación. En el número 6, Alec Guinness, el gran Obi-Wan Kenobi. Por cierto, el único actor que se tomó en serio el rodaje de la Guerra de las Galaxias, porque mientras Harrison Ford y Mark Hamill estaban, digamos, a por uvas y a por setas, Alec Guinness dijo, esta película creo que va a resultar un éxito. Él se lo tenía cavilado. Y George Lucas se apoyó mucho en él y en Peter Cushing para darle un empaque un poco más adulto dentro de lo que pudo. Este director, pues casi novato. Pero que, fijaos, la anécdota. Alec Guinness, dentro de su dilatadísima carrera y todo dentro del dinero que ganó en el mundo del cine, la película por la que más dinero ganó fue por la Guerra de las Galaxias, precisamente. Por haber negociado un porcentaje con George Lucas, por ser, además, él, evidentemente, ya una estrella muy cotizada por aquel entonces. En el número 6, el maravilloso Alec Guinness. En el número 5, pues es el actor que prácticamente no es solo que es el puntal, o uno de los puntales del Star System hollywoodiense, es que es un actor que también, a pesar de solo haber ganado un Oscar dentro de lo que fue su carrera cinematográfica, fue, ya os digo, como el Tom Hanks o como el Jack Lemmon. Era el Jack Lemmon de los años 30 y 40 y como el Tom Hanks de los años 90. Estoy hablando de James Stewart. James Stewart también se puede decir que me desharía en elogios frente a cualquier interpretación de James Stewart. Pero es que James Stewart también estuvo sensacional, espléndido, en películas ya clásicos de la historia del cine como la que es hoy en día considerada por muchos la mejor película de la historia, Vértigo, de Alfred Hitchcock. Pero es que trabajó con Frank Capra en Qué bello es vivir, en Vive como quieras y sobre todo en Caballero sin espada. Tres obras maestras absolutas del genio italoamericano. Frank Capra, otro de los grandes directores de la historia del cine, sin duda. Estuvo extraordinario en ese papel que hizo en Qué bello es vivir, película que yo reseñé hace ya muy poquito, aquí por estas navidades, aquí en el canal, haciendo de George Bailey. George Bailey actualmente es un icono en Estados Unidos y en el mundo del cine. Pero es que detrás de George Bailey está la interpretación de un magnífico James Stewart. También estuvo espléndido haciendo películas de suspense dirigido por Alfred Hitchcock. La soga es un ejemplo de la capacidad interpretativa y de la capacidad de transformación que tenía James Stewart para, evidentemente, dar una aura completamente distinta a ese personaje tan simpático. Estuvo absolutamente delicioso, no podía ser de otra manera, en El bazar de las sorpresas, de Ernst Lubitsch. James Stewart es ese actor en el que cualquier papel, al igual que todos sus compañeros de esta lista, lo clavaba. Ya os digo que ha sido una lista muy difícil de realizar, porque es que, claro, hay tantísimos actores con tantísimas grandes interpretaciones, es como decir cuál puede ser la mejor de la historia de las actrices. Katharine Hepburn, Elizabeth Taylor, Bette Davis, son muy difíciles de concretar. Pero vamos, James Stewart se puede decir que es un actor en el que sobran igualmente las palabras. A James Stewart hay que verle en la pantalla. Hay que verle cómo se desarrolla, cómo enfoca sus personajes y cómo mantiene un grado de homogeneidad dentro de lo que son las interpretaciones y dentro de lo que son sus personajes, tan sumamente, todos ellos bien calculados, milimétricamente estudiados. Haciendo películas de suspense con Alfred Hitchcock estuvo espléndido. Haciendo películas cómicas con Frank Capra y dramas, espléndido. Es que James Stewart era, digamos, ese actor tan difícil de poder superar. En el número 5, James Stewart. En el número 4, un actor que prácticamente surgió al calor prácticamente del fallecimiento de los grandes estudios y con esa nueva oleada del nuevo Hollywood que yo os comenté aquí en un vídeo de la historia del cine. Es un actor también de origen, evidentemente antepasados italianos, pero es un actor que realmente pues lo basa todo en ese método tan impresionante de actuación que es el Actors Studio, es decir, el actor del método. Un actor del método absolutamente todoterreno.
que ahora mismo hace más comedia, que no termina de cuajar, pero que yo le he visto hacer papeles dramáticos en el que a mí se me ha caído el alma a los pies. En el número 4, Robert De Niro. Robert De Niro es, para el cine de los últimos 50 años, como Spielberg es a la dirección de los últimos 50 años. Y eso que este gran director y este gran actor no han coincidido nunca en una película. Evidentemente Robert De Niro es un actor de otro tipo de papeles que Spielberg no suele manejar. Pero a las órdenes del mejor director de actores vivo, que es Martin Scorsese, Robert De Niro nos ha dado los mejores papeles de los últimos 40-50 años. Si Daniel Day-Lewis es o uno de los mejores papeles, o uno de los mejores personajes, actores de los últimos 20-30 años, si tenemos que alargarlo a los últimos 50 años, ahí está Robert De Niro. Son magníficos sus papeles de Travis Bickle en Taxi Driver, evidentemente de Jake LaMotta en Toro Salvaje, que le valió el Oscar al mejor actor de interpretación, y que tiene escenas absolutamente sobrecogedoras, que te encogen el corazón, te lo encogen. Ver cómo Jake LaMotta está dentro de la cárcel y cómo se deja en otra secuencia, por ejemplo, pegar por Sugar, como se llamaba el contrincante en uno de los últimos combates que tiene, Sugar Ray Robinson, que era, cuando le dice, venga, sigue pegándome, porque él ha tenido muchos defectos en su vida. Pegaba a su hermano, interpretado por Joe Pesci, y todo eso lo utiliza, digamos, como perdón en la película, por denominarlo de alguna manera. Son papeles que ningún otro actor podría haberlo hecho mejor. Hace poco comenté La Misión por los 9000 suscriptores, otro papel maravilloso en la película de La Misión, es que se hace dueño y señor de todo ello. Estuvo extraordinario también en uno de los nuestros, en Casino. Evidentemente, cómo olvidarse del Vito Corleone del Padrino 2, también otro papel extraordinario. O sea, Robert De Niro es el gran maestro de la interpretación de los últimos 50 años. Yo creo que como Robert De Niro, cuando Robert De Niro nos deje, esperemos que sea dentro de muchos años, no habrá ya otro actor como él. Se puede decir que hoy en día Robert De Niro es el mejor actor vivo. El mejor actor vivo junto con Daniel Day-Lewis. Por lo menos ese es aunque Daniel Day-Lewis esté retirado, esa es realmente mi apreciación. Otros compañeros suyos de generación como Dustin Hoffman, como Al Pacino, también brillan a gran altura. Pero si tengo que escoger a uno que tenga este método de meterse en el personaje de una manera tan absolutamente impresionante, ese es Robert De Niro. En Érase una vez en América, de Sergio Leone, no me digáis que no hace una interpretación de Oscar. De Oscar. Suyos son esas miradas completamente de arrepentimiento, cuando en la película Sergio Leone acaba de ultrajar a su amor de toda la vida, de Elizabeth McGovern, como diciendo, esto simboliza un antes y un después. Esa secuencia a mí me emocionó, pero me emocionó no solo por los acontecimientos, sino porque la interpretación de De Niro es que lo dice todo en ese momento. Su mirada completamente ausente, su gesto de preocupación. Robert De Niro lo es todo, es el mejor actor que hay hoy en día. Robert De Niro es un puntal de la historia del cine, sin duda alguna. En el número 4, Robert De Niro. Y pasamos ya a lo que es el podio. Con medalla de plata. Perdón, estoy yo un poco con las medallas. Con medalla de bronce. Aquí ya he tenido que meter al rey de Hollywood. El rey, como le denominaron todos sus compañeros, incluso Spencer Tracy. Yo creo que el rey de Hollywood, no sé si se lo puso su amigo Spencer Tracy o fue Errol Flynn. Creo que fue Spencer Tracy. Creo que fue rodando una de las películas cuando Spencer Tracy, si me permitís la anécdota, estaba en una caravana, en uno de los remolques, y tenía al rey al lado. Y tenía un montón de admiradoras. Y cuando se abrió la puerta de la caravana del rey, Clark Gable salió. En el número 3, medalla de bronce, Clark Gable, el rey de Hollywood. Clark Gable es, pues, el prototipo o es la nostalgia hecha cine. Clark Gable hizo más de 100 películas en su vida, más de 100. O sea, hoy, ¿qué actor puede decir que tiene 100 películas? O sea, este actor descubierto prácticamente a finales de los años 20 como extra en el cine mudo,
Saltó a la fama, evidentemente, al principios de los 30. Y su película, la que le catapultó, fue Sucedió una noche junto con Claudette Colbert, por la que ganó el Oscar al mejor actor. Pero es que, viendo hoy en día Sucedió una noche, luego ves el resto de su filmografía, se hubiese merecido una purrela de Oscars este hombre. Estuvo sensacional, evidentemente, por su papel inmortal haciendo de Red Butler en Lo que el viento se llevó. Si dije que el mejor papel de la historia del cine era el de Vivien Leigh, el de Scarlata O'Hara, si tuviese que escoger un papel masculino, Red Butler se llevaría evidentemente la palma. Es decir, es que Red Butler lo fue todo para la industria hollywoodiense y lo fue todo de manos, evidentemente, del gran Clark Gable. Clark Gable, pues, es que fue un icono del cine en el Star System y prácticamente hasta que murió estuvo haciendo películas. Y ya os digo, hizo más de 100 películas desde 1930 prácticamente hasta 1961, es decir, en 30 años hizo más de 100 películas, a una media de 3 películas por año. O sea, ¿qué actor puede decir eso? Ya no hoy en día, en la historia del cine. Un actor realmente ya no solo prolífico, sobresaliente, lo hizo todo. Comedias, westerns, dramas, películas de época, lo hizo todo. Estuvo maravilloso en San Francisco, de la cual aquí tenéis una reseña muy completa. Fantástico, además, junto con Janet MacDonald y Spencer Tracy, estuvo sensacional en Lo que el viento se llevó, estuvo primoroso, realmente extraordinario en Mogambo, de John Ford, una de las grandes películas de aventuras de la historia del cine junto a Ava Gardner y Grace Kelly, película que supuso para Ava Gardner su única nominación al Oscar, de manos de John Ford, todo hay que decirlo. Estuvo extraordinario en La esclava libre de Raoul Walsh, dando también, además, compartiendo cartel con una de las reinas del Technicolor, que era Yvonne de Carlo. Estuvo también extraordinario en Más allá del Missouri, uno de los grandes westerns de la historia del cine. Estuvo perfecto. ¿En qué película no estuvo perfecto realmente? El rey de Hollywood, Clark Gable. Cuando en 1900, y evidentemente en Vidas Rebeldes, su película, la última película ya que hizo, que prácticamente falleció a los pocos días de terminar el rodaje de un infarto. No pudo verla, la película con la que protagonizó junto a Montgomery Clift y Marilyn Monroe. Prácticamente fueron las... Vidas Rebeldes fue la película que puso punto y final a las carreras de estos tres actores, ya que Montgomery Clift también, pues prácticamente ya estaba en decadencia, y Marilyn Monroe falleció días después. Bueno, perdón, días después no, creo que falleció fue de 1961, fue muy poquitos años después, en esa película prácticamente inacabada. Pero vamos, se puede decir sin temor a equivocarse que Vidas Rebeldes fue el crepúsculo de los dioses de estos tres grandes intérpretes. Pero es que Clark Gable, cuando falleció en 1961 creo que fue, dejó el trono de rey y nadie lo ha vuelto a ocupar. Clark Gable es de esa clase de estrellas o de actores que cuando ya se van, ya no hay nadie que ocupe su lugar. Hoy en día ya tantos actores y grandes actrices ya se han ido, que prácticamente ya no hay reyes y reinas de Hollywood. Pero es que Clark Gable pertenecía a una estirpe de actores y de actrices de estrellas que Hollywood los trataba o los encumbró como si fueran leyendas. Hoy en día no hay leyendas ya, porque Hollywood no quiere hacer leyendas, pero entonces se le dio el caché de leyenda. Clark Gable simbolizaba lo mejor de Hollywood. En el número 3 y medalla de bronce, Clark Gable, el rey de Hollywood. En el número 2 y medalla de plata, un actor fundamentalmente cómico, el último inglés de la lista, también británico, y denominado ya no solo por sus actores, por sus compañeros de Hollywood, sino por los historiadores como el actor más elegante de todos los tiempos. En el número 2, el fantástico e inimitable, sobre todo inimitable, Cary Grant. Cary Grant es el cine. Al igual que Bette Davis o Katharine Hepburn eran el cine, versión femenina, Cary Grant era el cine, versión masculina. Si Katharine Hepburn era ¿cómo diría yo? Como una cámara de cine transformada en actriz en mujer, Cary Grant era una cámara de cine transformada en hombre.
Cary Grant es ese actor que todo el mundo quería, todo el mundo le caía bien y que hizo absolutamente de todo en Hollywood y todo perfecto nuevamente. Pero es que claro, cuando hablo de los actores de Hollywood clásico, perdonad que me venga un poco arriba, pero es que eran los mejores. Eran absolutamente los mejores. Ver una película de Cary Grant era ver una obra maestra. Es que era el actor que elevaba, como Henry Fonda o como Spencer Tracy o como Laurence Olivier, la categoría de la película a obra maestra absoluta. Estuvo sensacional dirigido por Frank Capra en Arsénico por compasión. Sus gestos de comicidad, no os perdáis, si queréis reíros a mandíbula batiente, no os recomiendo, os ordeno que veáis Arsénico por compasión. Es que ver cuando Cary Grant abre un arcón y ver un cadáver de dentro y cerrarlo y ver su gesto, el gesto que pone Cary Grant, eso era incapaz de hacerlo ningún actor, solo Jack Lemmon. Pero es que Cary Grant lo hacía mejor, porque ese gesto además tenía la capacidad Cary Grant de mantenerlo a lo largo de toda la película. Y ese gesto hacía que te rieses una y otra vez después de todos sus múltiples diálogos. En Arsénico por compasión interpreta a un personaje que, agarraos, va a casarse con una mujer, pero él es un periodista que odiaba el matrimonio. Y cuando está queriendo sacar unos billetes, cuando llega al taquillero, no quiere dar su nombre. Y va de incógnito, y va con una gabardina hasta aquí, unas gafas y un sombrero. Y no quiere que nadie le reconozca. Pero claro, va de incógnito, pero todo el mundo se fija en él porque va haciendo un poco, ¿cómo os diría yo? Va llamando la atención con esa gabardina. Y claro, cuando se acerca al taquillero, los gestos que pone Cary Grant, cuando el taquillero no entiende bien su nombre y él dice, me llamo Mortimer Brewster. Y el taquillero dice, que está un poco medio teniente. ¿Cómo que? Mortimer Brewster. ¿Cómo que? Y ya tiene que gritar, decir su nombre y claro, todo el mundo le conoce. Y vengo a sacar una licencia matrimonial. Bueno, es que eso es una secuencia maravillosa. Otra secuencia para la historia del cine es en Historias de Filadelfia junto con James Stewart y Katharine Hepburn. Al principio de la película, muy deudora esta secuencia del cine mudo, de prólogo, es el prólogo de la película, cuando Katharine Hepburn se deshace de todo lo que su marido, que era Cary Grant, se está deshaciendo, se va. Y le tira todo al suelo, le parte sus palos de golf y Cary Grant coge y se pone con un gesto amenazador. Pero ningún gesto amenazador puede realmente decirnos que Cary Grant podría ser malvado, todo lo contrario. Y se acerca a Katharine Hepburn y la va a hacer así cuando la coge de la cara y la tumba en el suelo directamente. Y él se va con un gesto absolutamente cómico, primoroso, es graciosísimo. Otra película notable es Los Blading ya tienen casa. Compran una casa, Cary Grant con su mujer que era Myrna Loy y con su mejor amigo que era Melvin Douglas. Y la casa está que se cae, está ruinosa. Pero él accede pues, a que tienen que vivir en esa casa y que tienen que hacer obras, no sé qué, hasta que consiguen que la obra de la casa vaya a buen puerto. Bueno, se queda encerrado en una habitación, en otra. Bueno, hay que ver los gestos de Cary Grant. Estuvo sensacional también en películas de suspense como Con la muerte en los talones. Es decir, Cary Grant también fraguó el suspense. También hizo películas de suspense, evidentemente Con la muerte en los talones, Atrapa a un ladrón también, junto con su amigo Alfred Hitchcock, que le dirigió primorosamente, estupendamente, pero también en papeles dramáticos estuvo extraordinario, como por ejemplo en Serenata nostálgica. O sea, Cary Grant fraguó en todos los géneros, sobre todo en la comedia. Suyos son papeles magníficos como en La fiera de mi niña de Howard Hawks, también absolutamente extraordinario, dirigida por Howard Hawks en Me siento rejuvenecer, haciendo de niño. Porque es que Cary Grant se toma una especie de elixir junto con otros amigos suyos, otros personajes en la película, Ginger Rogers y Marilyn Monroe entre ellos, en el que les hace comportarse como un niño. Y hay que ver cómo Cary Grant hace de niño. Es que es un niño. Es que se transmuta en un niño. Cary Grant lo hizo todo y todo fenomenal. Cary Grant es ese actor que nunca recibió un Oscar al mejor actor, pero que luego lo recibió, digamos, a título no póstumo, a título honorífico. Pero bueno, con medalla de plata y en el número 2, Cary Grant. Y en el número 1, medalla de oro. Un actor que yo creo que va a estar otra vez más o menos de moda, porque El Padrino va a ser
reestrenada en los cines dentro de poco por el 50 aniversario. Este actor ha sido uno de los más controvertidos, ha sido uno de los más machacados por la prensa, ha sido uno de los más también, uno de los más difíciles de dirigir, uno de los que provocaba además la ira entre sus compañeros de reparto por su actitud excesivamente, digamos, ¿cómo los diría yo?, narcisista, pero sus interpretaciones eran inigualables, inigualables. En el número 1 y medalla de oro, Marlon Brando. Marlon Brando es un actor que todo Hollywood odiaba, pero que todo el público quería. Es decir, es esa clase de actores que de actor del método, que mientras tú le estás viendo, dices, no estás viendo a Marlon Brando, estás viendo a ese personaje y además con una capacidad, además de pasar de la comedia al drama, al musical, realmente fantástico. La mayoría de papeles que hizo Marlon Brando fueron papeles dramáticos. ¿Cómo olvidar al maravilloso Vito Corleone, del Padrino? Un papel antológico. Es decir, cuando Marlon Brando se presentó en el casting para hacer de Vito Corleone, se presentó con todo el pelo para atrás, se había dado una especie como de polvos de talco para aparentar más mayor, se había metido dentro de la boca como unos algodones y con una especie de acento y con la voz ronca. Evidentemente Francis Ford Coppola y Mario Puzo le contrataron, a duras penas también, porque Hollywood estaba bastante harto de todas las, por así decirlo, excrecencias que Marlon Brando había ido diseminando a lo largo de su historia como actor, porque se había granjeado realmente la enemistad de mucha parte de Hollywood, realmente a dar la nota en la mayoría de sus rodajes, y que sus compañeros le terminaron, muchos de ellos, de odiar. Pero evidentemente el talento provoca la envidia de los mediocres, como bien es sabido. Y claro, a la hora de interpretar un papel, nadie mejor que Marlon Brando. Estuvo también sensacional ya no solo en El Padrino, en Apocalypse Now. ¿Cómo olvidar al gran coronel Kurtz? Es más, Francis Ford Coppola le debe a Marlon Brando haberse presentado en el casting sin leerse ni una sola línea del guión, pero que Marlon Brando cuando lo leyó todo lo cambió. Es decir, todo el maravilloso final de Apocalypse Now, en la que Marlon Brando sale con más kilos de más y completamente con la cabeza afeitada, e interpretando de esa manera totalmente improvisada, porque dijo que los diálogos que había hecho John Milius no le gustaban absolutamente nada, se puede decir que lo trastocó todo y convirtió a la película ya no solo en la obra maestra que es, sino en la mejor película bélica o antibélica de la historia del cine. Marlon Brando fue ese actor que hizo esa fabulosa interpretación de Un tranvía llamado Deseo junto a Elia Kazan, director también bastante, por así decirlo, polémico, pero que la interpretación de Un tranvía llamado Deseo supuso la rampa de lanzamiento de él. Fijaos la mala leche de Hollywood. Cuando se estrenó Un tranvía llamado Deseo, todos sus actores fueron nominados al Oscar, y todos. Vera Miles, que era la actriz que hacía de su mujer en la película, Vivien Leigh, que era la hermana de Vera Miles, y Karl Malden, que era el actor de reparto, el actor secundario que se enamora de Vivien Leigh, todos consiguieron el Oscar por su interpretación, excepto Marlon Brando, que Hollywood se lo negó realmente por ser su primera película, pero que en todos los años consecutivos fue evidentemente ganando una nominación al Oscar hasta que llegó La ley del silencio, también de Elia Kazan. Y aquí es cuando ya Hollywood tuvo que darle a Marlon Brando el Oscar por hacer evidentemente de este exboxeador metido a trabajar en esos astilleros en el que todos tenían que estar absolutamente callados porque estaba la voz, digamos, de su superior, que era Lee Jacob, en esta película. Siempre haciendo de bueno, Lee Jacob, de bueno, entre comillas. Su interpretación fue absolutamente maravillosa, ganando además no solo el Oscar, sino otros premios de interpretación, como, si mal no recuerdo, creo que fue el Oso de Plata o el Oso de Oro en la interpretación en el Festival de Venecia. A partir de ahí, Marlon Brando se convirtió pues en una de las estrellas más fulgurantes de la historia del cine. En los años 50, en los años 60 lo dio todo. Por ejemplo, en películas cómicas como en La casa de té de la luna de agosto, Enamorando, por ejemplo, en películas románticas como en Sayonara. Estuvo también extraordinario en películas musicales como en Ellos y Ellas, extraordinaria película musical donde las haya. Es decir, es que Marlon Brando tocó todos los géneros también.
y por Superman, haciendo del papel del padre de Superman, llegó a cobrar la friolera de $1 millón por prácticamente pues, pocos minutos en pantalla, muy poco. Pero yo creo que la presencia de Marlon Brando le dio a la película de Richard Donner, a la obra maestra de Richard Donner, una contundencia y un peso específico que yo creo que no hubiese tenido sin la presencia de Marlon Brando. Evidentemente también estaban otros pesos pesados de la interpretación como Glenn Ford y evidentemente también Christopher Reeve. Pero Marlon Brando se puede decir que fue casi, en la promoción de Superman, como uno de los puntales a la hora de promocionar la película. Estuvo también muy polémico en El último tango en París, donde se dijo que a Maria Shriver pues le hizo algo más en las secuencias que tiene con ella. Pero bueno, eso ya también pertenece a una leyenda negra de Hollywood. Marlon Brando es ese actor que también hizo grandes películas de aventuras como Rebelión a Bordo, el gran remake que hizo en el 62 Lewis Milestone junto con Trevor Howard. Aquí fue una de las películas polémicas de la historia del cine donde se enamoró de una de las indígenas de allí, del rodaje, con la que se llegó a casar, tener 2 hijos. Marlon Brando es ese actor absolutamente camaleónico, todoterreno. Prácticamente se puede decir que en interpretación es el padre, interpretativamente hablando, de otros actores como Al Pacino, como Robert De Niro, como Dustin Hoffman. Pero claro, el gran Marlon Brando era completamente inimitable. Ese gesto un poco chulesco que tenía, que se convirtió en un símbolo, en un sex symbol, digamos, para muchas generaciones de mujeres, realmente lo fue todo. Es decir, sus interpretaciones, se puede decir que fuera del plató era horrible como persona, era un mal padre. Ya al final de su vida, Marlon Brando dijo: me gustaría haber sido peor actor y mejor padre. Tuvo una vida muy dramática, pero es que como actor fue absolutamente inigualable. O sea, Marlon Brando, las interpretaciones que tiene en El Padrino, en Apocalypse Now, en Rebelión a Bordo, en La Ley del Silencio, en Un tranvía llamado Deseo, en Sayonara, en Ellos y Ellas, en casi toda su filmografía eran interpretaciones también inigualables. Y además le dotaba un carácter, Marlon Brando, lo que refiere a las interpretaciones de los actores del método, absolutamente brutal, brutal. Dentro de los 3-4 que he mencionado, Robert De Niro, Clark Gable, Alec Guinness, James Stewart, Laurence Olivier, cualquier realmente podría ser el número 1. Yo me tenía que decantar por uno, y es que Marlon Brando representa lo mejor de lo que puede ser la gran interpretación. Representa, digamos, al actor del Star System de Hollywood, y también representa a ese actor que quería salir del Star System. Es decir, no era solo un hombre varonil o con cierto atractivo, era también ese prototipo como de actor rebelde, a lo James Dean, pero sin llegar a serlo. Es decir, era un poco de todo. Marlon Brando podía llegar a ser elegante en su puesta en escena, podría ser cómico, podría ser alegre, podía retorcerte el corazón, podría llegar a helarte la sangre. En papeles en películas bélicas, cine negro, de aventuras, dramas, musicales, comedias. Estuvo estupendo como además interpretando a un oriental en La casa de té de la luna de agosto junto a Glenn Ford. Es decir, es que Marlon Brando también, es que como los actores del Star System no lo sabía. Medalla de oro para Marlon Brando, pero ya os digo que podría haber sido el número 1 cualquiera de los actores de esta lista. Espero que os haya gustado la lista de los que yo creo que son los 15 mejores actores de la historia del cine. Walter Brennan, Emil Jannings, John Wayne, Spencer Tracy, Jack Lemmon, Henry Fonda, Daniel Day-Lewis, Charles Lawton, Laurence Olivier, Alec Guinness, James Stewart, Robert De Niro, Clark Gable, Cary Grant y Marlon Brando. Os lo digo porque los tengo aquí apuntados, es una pequeña lista. Porque ya os digo, al igual que en el vídeo de las actrices he tenido que elaborarme cientos de ellos e ir eliminando. Muchos se han quedado por el camino, pero tenía que escoger a 15. Y estos 15 actores yo creo que representan pues prácticamente lo mejor en el mundo de la interpretación. Muchos de ellos británicos, porque el teatro británico, el teatro les ha dado unas tablas realmente muy importantes. Laurence Olivier, Alec Guinness, Charles Lawton, incluso en la actualidad actores como Daniel Day-Lewis o incluso también Anthony Hopkins, otro de los grandes que podría haber estado perfectamente en esta lista, son de lo mejor que ha dado Hollywood. Y evidentemente, mejor dicho, las tablas británicas, pasados luego a Hollywood. Pero es que actores norteamericanos como Clark Gable, como Spencer Tracy, evidentemente como James Stewart, han sido lo mejor. Evidentemente sin olvidarnos dentro de los británicos al maravilloso Cary Grant.
Espero que os haya gustado este vídeo de los 15 mejores actores para mí de todos los tiempos. Espero que paséis una buena noche, una buena velada y hasta mañana.